The next section is for you to be able to tell us about your education and which documents you will be submitting. Esta sección es para que nos digan qué documentos qué documentos nos van a enviar con su aplicación. Next, we ask for the applicant to share more information about what they do with their time. Do they volunteer and are they working? We are hoping to see restaurant experience. Perfecto. Aquí queremos saber todavía un poco más de sus actividades a lo común, si hay gente que hace servicio comunitario o tiene pasión por hacer otra cosa en la vida. Aquí es donde nos interesa saber eso, al igual de sus saber y tener toda la información de los trabajos pasados que han tenido. The next section is also about eligibility for the disciplinary record. And then we also like to know how you found out about the scholarship fund. Esta parte es para saber de su récord disciplinario y abajo es para saber cómo supieron de esta beca. This part is about the letters of recommendation that you're required to submit. We need a minimum of 3, but no more than 5 letters. And here you'll just tell us what you're including with your application. Esta parte es para hablar de las letras de recomendación que van a entregar con su aplicación. Requerimos 3, pero pueden llenar y con su aplicación tener 5. I'd like to remind everyone that we cannot accept letters from family members. Nada más un recordatorio, no podemos tener letras de recomendación de algún familiar de ustedes. Next, there'll be a series of questions, and this is where we have the opportunity to get to know you as an individual. Perfecto. Enseguida son un par de preguntas para conocerlos más personalmente a cada uno de ustedes que está aplicando. The questions are about you and your interest in culinary school, and other questions to get to know you. Perfecto. Todo esto, me repito, son preguntas personales por sus intereses en la gastronomía y pasiones en la vida. You'll see here we ask questions that allow you to tell us about you and what makes you different than others. Esta parte es para que se describan ustedes y qué los hace diferentes a ustedes de las demás aplicantes. We want to know more about your goals and about your love of food. Esta parte es más para saber de sus goals de la vida, a qué quieren llegar, cuáles son sus metas y también por su pasión y amor hacia la comida. More questions about you, but it also allows you to talk about you as a professional. Aquí vienen siendo todavía más preguntas sobre ustedes, pero más hablando profesionalmente de ustedes. ¿Qué los inspira? ¿Qué los motiva día a día? A few more questions that tell us about you so that we can differentiate the applicants. Aquí todavía más preguntas de ustedes, en sí siendo más precisos en quiénes son ustedes, cómo se diferencian de otros aplicantes. Whether, I'll get into this in a second, but people can, in these sections where they're open boxes, either type or write as much as the box will allow. Perfecto. En todas estas preguntas, ustedes pueden escribir, ya sea a mano, se imprimen en las aplicaciones o en la computadora, escribir solamente lo que cabe en estos cuadros. No se pueden salir de esto. If someone needs to attach additional pages, we accept them. Si alguien necesita escribir más en ciertas preguntas, por favor, háganlo en una hoja separada y engrápenlo hasta el final. However, we don't want more than 5 letters of recommendation. Claro, nada más estamos pidiendo máximo 5 letras de recomendación. Lo que necesitas para tu aplicación son 3. Entonces, no se emocionen, chicos. After the questions, there is one document that is a waiver, and this is allowing us to make sure that we're covering ourselves when it comes to legal
issues. And if anyone has any questions about the document, they can reach out to me before they submit their application. Perfecto. Esta es la parte legal de la aplicación para proteger su información, al igual que a nosotros. Por favor, léanla con calma. Es lo que está hablando de toda la información que ustedes están llenando de ustedes, ya lo que están aplicando. Si hay alguna duda, por favor, mándenos un correo electrónico y les contestaremos. This is the rest of the waiver agreement, and it has a signature requirement. Perfecto. Finalmente llegamos al final. Esta es la parte que te piden una firma. Entonces tienen que firmar arriba y abajo, por favor. Y por favor pongan atención. Abajo pueden ver dónde pueden aplicar, el número de nuestra directora, su mail como su número de teléfono. This is important because we do accept applications in two ways. People can send their application documents in an email to me, jen@aaronssanchez.com, or by mail to our address in New Orleans. Perfecto. Una de las partes más importantes. Ustedes pueden aplicar a la beca ya sea por correo electrónico a jen@chefaronsanchez.com o por correo normal. El viejito que ya casi no conocemos, aquí está la dirección donde lo tienen que mandar. We want to remind everybody that when submitting an application, we need to receive your application and the supporting documents by October 15th. Ok, como último recordatorio, por favor, cuando apliquen esta beca, llenen toda la aplicación como lo que acabamos de ver, que son preguntas personales, preguntas sobre ustedes. También pongan todos los documentos que vimos al principio. Todo se tiene que entregar junto para el 15 de octubre. Did I skip one? Nope, this isn't the right one. Sorry. So I added some questions here that I could talk about. People often reach out to us with questions, and I thought I would share some in case inquiring minds want to know. Frequently asked questions. The first one is, how long will it take to complete an application? I think that people need to give themselves days, if not a week or two, to be able to complete the application and gather the documents. Most specifically, you might not have your proof of education or your letters of recommendation immediately available. Perfecto. Todas estas son preguntas que nos preguntan muy frecuentemente, empezando por la primera, ¿cuánto tiempo tardo en hacer esta aplicación? En sí, si ustedes llenan la aplicación, puede ser rápidamente, pero recuerden que necesitamos todos esos documentos que viene siendo su diploma de graduación de preparatoria, sus letras de recomendación, todo eso toma tiempo. Entonces, en sí, estamos diciendo 2 semanas para juntar todo y que puedan aplicar y tengan el suficiente tiempo que necesitan. We have a quick question here. Yes, ma'am. Let me see. Ok, las cartas de recomendación, al igual que todos los otros documentos, tienen que ser en inglés, por favor. Good to go. So if someone is awarded a scholarship, would they be able to take other courses at the culinary school? And the answer is, we're only able at this time with our program to send someone for the culinary arts diploma. We don't offer things such as the pastry specialties. Perfecto. Otra pregunta muy frecuente es, ¿puedo tomar otros cursos que no sean de gastronomía, ya viene siendo pastelería u otras cosas al mismo tiempo con esta beca? No. El único curso que nosotros damos y becamos por completo es de gastronomía. Another question is, will someone contact the people that are provided on my letters of reference? And our answer is maybe. As we continue reviewing applications, we may have questions, and it is very possible that we may need to speak with someone, which is why we ask for their contact information in the application. Perfecto. Es muy importante que sepan que para las las cartas de recomendación, sí vamos a contactar a la persona quien la ha escribido por ustedes. Entonces, por favor, cuando pidan esas cartas de recomendación, pidan la información para poder contactar a esa persona. Sometimes people ask if the applicant needs to speak fluent English. And our answer is that the school teaches in English,
which in both spoken word and written word. So it is best that the applicant can speak fluent English. Ok, para aplicar esta beca, ¿es que necesitas hablar fluentemente inglés? Sí. Las clases van a ser en inglés, entonces necesitas saber escribir y al igual que hablarlo. People ask if they are able to work while attending culinary school, and it's possible. School is during the midday, so depending if you can handle the workload of the education and work, you may be able to work at nights or weekends. Perfecto. Otra pregunta es si pueden trabajar mientras que están estudiando. Sí lo pueden hacer, claro, mientras que mantengan las clases como su prioridad. La escuela normalmente es a mediodía, entonces si pueden encontrar un trabajo y un balance en su vida de poder trabajar y ir a la escuela, no hay ningún problema. As a follow-up to that, we expect that the student would prioritize the education, especially with the investment of the scholarship that they would receive. Claro, repito lo dicho, lo más importante en esto es que los alumnos se concentren en el curso, no es en ir a trabajar, más en sus clases y en la escuela. Will the application deadline be extended? The answer is no. We No. have to move very quickly to review the many applications that have been received in the timeline of being able to meet the school's timelines. Muy importante, las aplicaciones se cierran el 15 de octubre. Me repito, el 15 de octubre. La fecha no va a cambiar. Si tú aplicas el 16 de octubre, ya no puedes entrar. Entonces, por favor, estén preparados, tengan todo lo que necesiten para que el 15 puedan aplicar. If someone is still in high school but wants to apply, we encourage them to wait and apply next time. We will be awarding scholarships again next year. And it's important that you have to have completed either your high school or your GED as an admissions requirement of the school. Perfecto. Si sigues todavía en preparatoria y quieres aplicar, no hay miedo, no hay temor, puedes aplicar, pero no este año. Tienes que haberte ya graduado de preparatoria para tener tu certificado de graduación para poder aplicar. Buenas noticias, el año que entra también daremos becas. Entonces, si sigues en preparatoria, no hay ningún problema de que acabes tus clases ya sea en mayo, ahí puedes aplicar para la beca del año que viene. And if somebody is still in school and wants to apply, we expect to be opening the next round of scholarship applications, either end of spring or early summer. Perfecto. Si sigues en preparatoria o en dado caso estás ocupado en otra cosa, las aplicaciones para el año que entra, para aplicar, no para entrar a la escuela, chicos, para aplicar y empezar la escuela en 2025 sería en verano del año que entra. Lastly, some people have asked if we require a resume with the application, and you are welcome to add it, but we must have all of the other documents that are required. Ahora, cuando mandes tu aplicación, no es un requisito mandar tu CV. Puedes mandar tu CV, claro que así podremos saber más de ti, pero no es un requisito. We would like to ask everyone if they have any other questions that maybe we didn't address yet, but that concludes the presentation of what the application looks like and what is required. Ok. Hemos llegado al fin. Entonces, aquí, por favor, si tienen alguna pregunta en el chat, por favor, pregúntenos ahorita. Si no, aquí está el contacto de Jennifer, que viene siendo su número de teléfono, al igual que su mail. Por favor, mándenos, escríbanos, preguntas, dudas, lo que sean. Aquí estamos para apoyarlos. Es una gran oportunidad. Por favor, no la dejen ir. Si pueden aplicar, apliquen, chicos.